Muy buenas noches, en Xavier, que estamos con My Blue Skill Nick del Hormero. Capítulo 13. La nueva esperanza de Nick. Nicole vivió una vida que al principio parecía completamente normal. Tenía dos padres amorosos que siempre estaban presentes y dispuestos a apoyarla, y un hermano pequeño a quien adoraba profundamente. Desde fuera parecía una chica común y corriente, una adolescente típica de su edad, e incluso en medio de esa normalidad había algo que nunca le dejó de sentir del todo cómoda consigo misma. Desde pequeña, su voz había sido más ronca de lo que solía ser normalmente para las chicas de su edad, y su cuerpo no parece seguir el mismo patrón del desarrollo que los demás. La gente, incluso sin malicia, comenzó a llamarla Nick, un apodo masculino que pronto se convirtió en su identidad fuera de casa. Se acostumbró a que casi todo el mundo la tratara de manera masculina, como si su verdadero yo fuera algo que solo ella conocía, escondido bajo capas de apariencias. Pero todo cambió cuando Nicole cumplió 14 años. Ese año, mientras sus compañeros hablaban algo incómodas sobre su primera menstruación y los cambios de sus cuerpos, Nicole seguía esperando. No había señales de que algo fuera a cambiar en ella, no tenía su periodo, y mientras las otras chicas de su edad ya comenzaron a desarrollar curvas, pechos y una figura más definida, su cuerpo seguía siendo el mismo, delgado, sin caderas y sin los cambios típicos de la pubertad femenina. A ver, tiene todo lo bueno que debería tener un ser humano. Tiene el cuerpo de un hombre, pero es una mujer, así que no es gay. Al principio intentó ignorarlo, tratando de convencerse de que el tiempo resolvería todo. Pero cuando cumplió 15, la realidad se volvió más dura de enfrentar. Su cuerpo no solo no había cambiado, sino que cada día se veía más distante de la sociedad que esperaba de una chica. No tenía caderas, sus pechos seguían siendo inexistentes, y a pesar de que había crecido en estatura, su cuerpo era notablemente más masculino que el de cualquier otra chica de su edad. Esos cambios, más bien la ausencia de ellos, comenzaron a afectarla profundamente. Nicole, quien siempre había luchado por ser auténtica, empezó a dudar de sí misma. Las miradas, los comentarios, las constantes referencias de ella como Nick y el uso de pronombres masculinos comenzaron a erosionar su sentido de identidad. Pronto, no solo las personas a su alrededor comenzaron a verla como un chico, sino que ella misma empezó a creerlo. Se miraba al espejo y en lugar de ver a la chica que solía ser, veía la imagen de alguien más, alguien que no reconocía, un reflejo que le resultaba ajeno y doloroso. Lo más difícil de todo era que, aunque estaba llena de inseguridades, decidió ocultarlo para los demás. Era más fácil decirlo que le daba igual que le llamaran Nick. Que estaba bien con los pronombres masculinos. Era una mentira que se decía a sí misma y al mundo, porque admitir lo contrario parecía demasiado aterrador. Si lo hacía, tendría que enfrentarse a todo lo que estaba mal en su vida, las inseguridades y el dolor que llevaba en su interior. Así que fingió que no le importaba, que las bromas y los comentarios sobre su aspecto masculino no la hería, y que el apodo de Nick no la hacía sentir más desconectada de quien realmente era. Solo Curtis y Trent, sus mejores amigos desde la primaria, conocían la parte de su verdad. Desde el primer día que lo conocieron, se hicieron inseparables. La música era el lazo que los unía, una pasión compartida desde niños, y siempre soñaron en ser estrellas algún día. Para ellos, Nicole siempre fue Nick, pero no porque quisieran etiquetarla o definirla por su apariencia. Para ellos, Nick era simplemente su amiga, una más de su pequeño grupo, y siempre la trataron con el mismo respeto y cariño, sin importar lo que estuviera pasando. Fue ella misma que les dijo que la llamaran Nick, y en masculino, al igual que el resto del mundo. Ellos no estaban del todo seguros por esa decisión, pero la respetaron. Curtis y Trent, aunque sabían lo difícil que era para Nicole ser diferente, nunca la presionaron. Ellos no conocían el alcance de sus complejos, ni sabían cuánto dolor se escondía detrás de su fachada de indiferencia. Solo sabían que en su grupo el apodo de Nick era solo eso, un apodo, no una definición de quién era ella. Pero para Nicole, cada vez que se escuchaba a alguien llamarla Nick, sentía como una parte de su verdadera identidad se desvanecía un poco más. A los ojos del mundo parecía que estaba bien, parecía que no le importaba ser llamada Nick, o que se refirieran a ella como un chico. Incluso parecía cómoda con eso. Pero en su interior, el peso de la mentira crecía día a día, enterrando sus verdaderos sentimientos bajo capas de confusión y autonegación. Había mentido tanto sobre cómo se sentía que con el tiempo comenzó a convencerse que tal vez esa era la verdad. Que tal vez nunca sería la chica que alguna vez imaginó ser. En ese momento, Nicole estaba atrapada en una lucha interna que nadie más podía ver, ni siquiera Curtis y Trent. A pesar de sus sonrisas y su actitud despreocupada, cada vez que veía su reflejo o escuchaba su nombre de la boca de los demás,
Sentía que la distancia entre ella y la chica que quería ser se hacía más grande. Nicole nunca llegó a desarrollar el orgullo de ser una mujer, porque para ella ese sentimiento parecía fuera de su alcance. Durante años sintió que no tenía ni siquiera el derecho de sentirse orgullosa de algo que su propio cuerpo le negaba. Se había atrapada en un cuerpo que no reflejaba lo que realmente sentía por dentro, y esa desconexión con su identidad la hundía cada vez más en la confusión y el dolor del silencio. 2 meses después de cumplir 16 años, su vida cambió drásticamente. Era un día normal en Volcano High, un día como cualquier otro, hasta que de repente un dolor insoportable se apoderó de su vientre. Era un dolor tan intenso que sus gritos resonaron en los pasillos y las aulas del instituto, dejando a todos atónitos y preocupados. La llevaron al hospital de inmediato y lo que al principio parecía ser un simple malestar pronto se convirtió en una pesadilla que nunca había anticipado. Tras ingresar al hospital, los médicos empezaron a investigar su historial médico. Con el apoyo de los testimonios de sus padres y la evaluación exhaustivas por parte de los mejores especialistas de la ciudad, se llegó a un diagnóstico: pubertad tardía. La pubertad tardía era una condición rara que afectaba a 1 de cada 5.000 dinos, y en las mujeres era especialmente devastadora. Estaba caracterizada por el escaso o nulo desarrollo físico de la persona, lo que explicaba por qué Nicole no había desarrollado caderas, ni pechos, ni los signos típicos de la pubertad femenina. El diagnóstico fue un alivio para entender lo que sucedía, pero las noticias siguieron. Fueron mucho más terribles de lo que ella jamás imaginó. En los casos de pubertad tardía, el cuerpo parecía quedar atrapado en un estado de latencia durante años, pero cuando finalmente comienza a cambiar, lo hacía de manera explosiva. El cuerpo trataba de compensar todo el desarrollo que había omitido. Los cambios físicos se daban de golpe. En caso de Nicole, eso significaba que, de la nada, su cuerpo comenzó a experimentar el desarrollo acelerado, con todos los síntomas de la pubertad que había estado esperando, pero multiplicados por 1000. El proceso era doloroso, no solo física, sino emocionalmente y psicológicamente. El impacto fue devastador para Nicole. Su cuerpo comenzó a cambiar de manera abrupta, pero lo peor de todo era el descontrol. Los periodos que en condiciones normales se daban de forma mensual, ahora ocurrían casi cada semana. Los cólicos, normalmente molestos, en su caso sentían como si alguien desgarrara su interior. Dolor muscular, dolor genital, fatiga constante y sensación de agotamiento que nunca desaparecería. Cada día que pasaba era como si viviera un infierno. Nicole, que nunca había tenido la oportunidad de experimentar la feminidad como las demás chicas, ahora se enfrentaba al flujo menstrual descontrolado que la aterrorizaba. Sangraba con frecuencia, a menudo sin previo aviso, y esto no solo la hacía sentirse sucia e incómoda, sino que la hundía en una angustia constante. La idea de que su cuerpo la traicionara de esa manera, haciendo que su vida fuera impredecible y dolorosa, y la atormentaba. No era solo el dolor físico la que la destruía, sino también el psicológico. Ver cómo su cuerpo se desarrollaba de forma tan brusca, pero sin el control que las otras chicas parecían tener, le hacía sentirse fuera de lugar, como si nunca pudiera alcanzar esa imagen de sí misma que siempre había estado deseando. No tenía el control sobre los cambios, y esa falta de autonomía le pisaba factura, haciéndola sentir aún más desconcertada de la realidad. El dolor de su vientre era casi constante, una presión interna que no cedía ni día ni de noche. Los cólicos se sentían como cuchillas desgarradoras en su interior, y cada vez que venía uno, Nicole sabía que sería otro día más de sufrimiento incontrolable. Intentaba esconder lo que sentía, seguir adelante con su vida, pero cada vez era más difícil. Su energía se agotaba rápidamente, y los periodos acelerados la dejaban tan fatigada que a veces no podía levantarse de la cama. En su mente, el peso de todo solo aumentaba su desesperación. La incertidumbre de no saber cuándo terminaría este proceso, o si alguna vez llegaría a sentirse normal, la asfixiaba. Las dudas sobre su propia identidad que ella había arrastrado durante años ahora se mezclaban con una dolorosa realidad física que la hacía sentir que nunca sería la persona que quería ser. Todo lo que alguna vez había imaginado sobre su futuro ahora parecía lejano, como si nunca pudiera alcanzarlo. Para Nicole, la vida se había convertido en un verdadero infierno. Un tormento sin fin del que cada día traía consigo una nueva forma de dolor. No había ni un solo momento en el que no estuviera sufriendo de alguna manera. Ya fuera por los cólicos desgarradores, la fatiga constante o el desgaste mental de lidiar con un cuerpo que parecía decidido traicionarla. Todo porque el destino, en su crueldad, decidió ensancharse con ella de una forma brutal y despiadada. Sus padres hicieron todo lo posible para ayudarla, buscaron los mejores médicos, intentaron todas las terapias disponibles y llenaron su casa de medicinas que prometían alivio, pero, aunque algunos tratamientos reducían el dolor a un nivel más soportable, nada lograba devolverle su vida normal. Nicole sentía, por más que lo intentaran,
Todo esfuerzo resultaba insuficiente. Parecía que el universo le había condenado a vivir en un cuerpo que no era el suyo, un cuerpo que luchaba contra ella a cada paso que daba. A pesar de todo, lo único que mantenía a Nicole de pie era su orgullo, ese orgullo que era como una llama en su interior, la última chispa de esperanza que no quería dejar morir. No estaba dispuesta a permitir que el destino la derrotara. Con una determinación feroz, intentó vivir su vida con normalidad. No estaba dispuesta a permitir que el destino la derrotara. Con una determinación feroz, intentó vivir una vida con normalidad, aunque todo fuera un calvario. Sus padres y amigos siempre estaban pendientes de ella, tratando de brindarle apoyo en cada momento, pero ni siquiera su amor incondicional podía aliviar el dolor de que sufría. Durante un largo año, Nicole soportó el tormento físico y mental. Cada día era una batalla, una lucha constante por no rendirse, y sin embargo el dolor no solo destrozaba su cuerpo, sino también su mente. La depresión la envolvía con una niebla densa, sofocante, que nublaba todos los aspectos de su vida. En muchos momentos su desesperación era tan abrumadora, que consideró la posibilidad de poner fin a todo. El pensamiento de tener que soportar este infierno al menos 2 años más le parecían insoportables, una sentencia cruel que no sabía si podía cumplir. 6 meses más transcurrieron. Nicole ya no era la misma persona, se sentía como una muerta en vida, viviendo únicamente por inercia. Intentaba enterrar su dolor bajo la rutina diaria, pero cada paso que daba la hundía más en la oscuridad. The Darkness. La música, su primer amor, se convirtió en su único desahogo. Era lo único que podía lograr apagar, aunque fuera un poco momentáneamente, el sufrimiento constante. Esos breves instantes, sus dedos tocaban las cuerdas en una guitarra o sus manos golpeaban el piano. Podían olvidar el infierno que era su vida, pero incluso eso no era suficiente para curar las heridas profundas que llevaba en el alma. La verdad que ella solo conocía era que se sentía completamente sola en su batalla. Aunque sus padres y amigos la apoyaban con todo el amor del mundo, no podían comprender el dolor que consumía desde dentro. Nadie podía sentir lo que ella sentía, y eso la aislaba aún más. Era como si luchara en una guerrera, en solitario. Un conflicto interminable que los seres queridos solo podían mirar desde lejos, impotentes. Otro de sus pequeños escapes era cocinar. A Nicole le encantaba estar en la cocina, aunque irónicamente siempre acabara en algo en llamas o quemado. La comida era uno de los pocos placeres que aún le quedaba. El simple acto de crear algo en sus propias manos la hacía sentir que todavía tenía el control sobre una parte de su vida. En esos momentos, cuando cortaba, mezclaba y probaba ingredientes, su mente encontraba un respiro del sufrimiento y, sin embargo, ese alivio era fugaz, como todo lo demás. Nicole aprendió a fingir frente a los demás. Se obligaba a sonreír, a actuar como si estuviera bien, como si el dolor no la estuviera destrozando por dentro. Pero cada día que pasaba, su corazón se quebraba un poco más. El anhelo por escapar, por terminar con todo, crecía en su interior, como una sombra silenciosa. Nicole no deseaba la muerte, porque quisiera dejar a sus seres queridos, sino porque el dolor era tan inmenso que ya no podía soportarlo más. Deseaba un final, un descanso. Soñaba con el abrazo frío de la muerte, con el alivio que ésta le prometía, y ese anhelo le dolía más que cualquier otra cosa. Nex, que te dije de papear esta sola, vamos, solo estoy jugando con él. Casi nunca puedo burlarme de él. Y así, día tras día, Nicole se aferraba a las pocas cosas que aún le dejaban en paz. Y así, día tras día, Nicole se aferraba a las pocas cosas que aún le daban paz, mientras el deseo de poner fin a su sufrimiento se convertía en una constante que la consumía en silencio, pero en el más profundo, incluso cuando todo parecía perdido, su orgullo y su amor por sus amigos y familiares seguían siendo la delgada línea que la mantenía viva. No estaba dispuesta a rendirse del todo, aunque a veces parecía que lo haría. Ay Dios, otro día más en el infierno. Las clases parecían interminables, grises y sin vida. Todo lo que hacía últimamente carecía de sin sentido, como si cada minuto arrastrara el peso que no podía soltar. Suena una buena idea para una nueva canción, pensé. Quizás escribir algo sobre el vacío y el dolor que me consumían día a día podía ser mi única salida. Mis ovarios ardían como brasas encendidas, y el cansancio se aferraba a mis músculos con cada paso que daba. Todos me decían que con el tiempo me acostumbraría al dolor, que eventualmente se volvería una rutina que aprendería a sobrellevar. Mentiras, puras y jodidas mentiras. El dolor que nunca dejaba de ser tan intenso como el primer día. Solo encontraba nuevas formas de destrozarme. Señor Wilkerson, buenos días. ¿Cómo se encuentra hoy?
Y ahí estaba él, el neandertal más grande que había visto en toda mi vida, el director Spears. Su figura era imponente, con esa mezcla de autoridad y seguridad que intimidaría a cualquiera. Pero había algo en él que siempre lograba transmitir calidez, como un gigante amable. Sobrevivo, apenas. Respondí, intentando sonar más positiva de lo que sentía. Spears rió un poco, era una risa baja y gutural, que lo hacía parecer más humano por un segundo. Puede que no te importe, pero hoy llegará un estudiante transferido, un humano, llamado Anna, Jim Mouse. Dijo con una sonrisa que intentaba ser casual, pero escondía algo más profundo. Se registró el último minuto de la clase de mi esposa. Lo más probable es que te toque compañero. Sé amable con él. Por lo que he leído, este chico es todo un caso. ¿Un humano? Bueno, eso sí era raro. Me quedé pensativa por un momento, pero luego sacudí la cabeza, resignada. Apenas vea el desastre que soy en esa clase, me dejará de lado como todos ahí, pensé. Al final siempre me miró. Al final siempre era lo mismo. La gente se alejaba cuando veía lo que había detrás de mi apariencia y mi actitud. El director Spears me miró con una expresión que indicaba que podía leer mis pensamientos con claridad. Sé lo que piensas, Nick, y déjame repetirte. Sé que no tomas en serio lo que digo, pero porque crees que todas las batallas son menos duras que la tuya, pero... Suspiré, interrumpiendo sin ganas. Todo el mundo lucha sus propias batallas. Lo dice todo el tiempo, director. Dije casi de memoria. La campana sonó, una especie de alivio que cortaba la conversación incómoda. Me despedí de él con un leve gesto de la mano y caminé hacia mis clases. Necesitaba ocupar mi mente. Si no lo hacía, el dolor volvía con todas sus fuerzas. Era constante, como un recordatorio de que mi cuerpo estaba en guerra consigo mismo. Con mis malditos ovarios retorciéndose en mi interior y los músculos que se tensaban a cada paso. Hablan de la ruta 2. Yo pensé que hablaban de un fanfic. Ya no recuerdo de... Cosas de LE2 no lo entendías, Nex. No, pero cuando hablan de... Yo no recuerdo eso, pero también es que LE2 lo saqué una vez y ya está, pues no lo detallé tanto. Y como, joder, ya ha pasado más de un año y no lo he vuelto a vislumbrar. Finalmente llegó la clase de gastronomía del hogar, me fui al fondo, al lugar donde siempre me refugiaba, mi esquina. Apartado del resto, con mi simple presencia fuera suficiente para incomodar a los demás. Tenía mis razones para estar alejada, y ellos las tenían para evitarme. Mejor así. Estaba sumergida en mis pensamientos cuando lo vi entrar. El humano. El tal Anon pasó por la puerta y en cuanto lo vi, algo en mi mente cambió. Era calvo, con la mandíbula cuadrada y sin ningún vello facial visible. Lo primero que me vino a la cabeza fue aquella canción de TikTok de Joji. Y por un segundo todo a mi alrededor parecía moverse con cámara lenta, como en esas escenas dramáticas de película. Baby like big drink to truck, can't you stick around for a minute till there's a stop. Caminaba con actitud despreocupada y me sorprendió lo que noté debajo de su camisa blanca. A pesar de su apariencia delgada, había algo en sus músculos, apenas visibles, pero definidos, como si se esforzara por mantenerse en forma sin que se viera evidente. Algo en él me intrigaba, una chispa que no esperaba sentir y su mirada de indiferencia absoluta. Me relamí los labios rápidamente, un gesto que casi hice sin pensar. Siempre había tenido una predilección por los humanos, una fascinación, otra más. Una fascinación que no podía explicar. Ya ves lo fetiche o lo que fuera. La verdad es que me atraían siempre, lo hicieron. Y este tipo no era la excepción. Mientras se acercaba a mi mesa, mis pensamientos volaron hacia otro lugar. Me pregunté cómo sería conocerlo, si se daría cuenta de lo que escondía tras de esa máscara de indiferencia. Pero una parte de mí ya sabía cómo terminaría esto. Al final, todos se alejaban, porque él sería distinto. Salí del trance cuando la maestra me habló, sacándome mis pensamientos. Ahora que el grupo está en pares de nuevo, Anon será tu compañero este semestre. ¿Estás de acuerdo? Asentí, sin decir una palabra, los nervios atrapándome en la garganta. Los susurros entre los alumnos no trataron de surgir como siempre. Pobre sujeto. Dios, le tocó con Nick. Está condenado.
¿Alguien quiere apostar cuánto tarda en preferir estar solo? Las voces me llegaban, cargadas de malicia. Aunque ya debería estar acostumbrada, sentí un pequeño pinchazo por culpa de Anon, sabía que no duraría mucho a mi lado. Seguro hoy mismo seguiría a otra mesa o se cambiaría de clases. Todo esto era demasiado bueno para ser verdad. La maestra dio las instrucciones. Freír un huevo, algo básico, pero temía por muchos. Para mí, siendo carnívora, las expectativas no eran especialmente altas. De todas formas, me invadió la ligera ansiedad. Vi cómo Anon esbozaba una gran sonrisa cuando escuchó las indicaciones, claramente confiado, e incluso murmuró con un descaro: esto será pan comido. No pude evitar soltar una pequeña risa y decir en voz alta, sin pensarlo demasiado: ¿cuánta confianza? La maestra notó su actitud y le pidió que diera el ejemplo. Desde mi esquina lo observé. Para mi sorpresa, el humano actuó como si fuera el chef profesional. Lo hacía, pero que freír un huevo no es tan difícil. Lo hacía con toda una fluidez impresionante. Incluso bañó la yema con aceite caliente. Toque que le dio un acabado perfecto. Mis ojos estaban fijos en ese huevo, en el huevo quizá, y durante un momento me olvidé de todo lo demás. Se veía increíblemente bien, tanto que ni siquiera escuché el alboroto a mi alrededor, hasta que él habló. Buen provecho, yo no tengo hambre aún, dijo Ana con una voz profunda y grave, tan calmada que me hizo temblar un poco. Me vine. Me pasó el plato como si fuera lo más normal del mundo. Gracias, hombre. Tenía mucha hambre. No desayuné. Te debo una. Respondí con una sonrisa nerviosa mientras intentaba mantener la compostura. Algo en ese gesto me llenó de inspiración. Con una renovada determinación, intenté freír mi propio huevo. Sabía que no sería fácil, pero no esperaba que el sartén terminara en llamas en cuestión de segundos. Antes de que pudiera procesarlo, Anon se movió con la rapidez de un ninja, agarrando el extintor y apagando el fuego de manera eficiente. Me quedé paralizada, aún procesando lo que acaba de suceder. Al menos no había volcado la cocina, y miré a Anon, quien simplemente guardó el extintor como si fuera lo más común del mundo. Creo que te debo otra, dije, soltando una risa nerviosa. Después de todo el desastre que había causado con el sartén, me sentí completamente agotada. Me puse a buscar cosas para limpiar, intentando no pensar demasiado en la vergüenza que acabó de pasar. La campana sonó, un recordatorio doloroso de que el tiempo seguía avanzando, y con él, mi culpa crecía. Estaba convencida de que Anon se enojaría conmigo por hacerle perder tiempo o ponerlo en una situación incómoda. Pero para mi sorpresa, Anon con una neutralidad impresionante y esa expresión calmada, y con un completo y absoluto chat, tomó uno de los trapos y dijo tan sencillamente como siempre: déjame echarte una mano. Yo usé el extintor, así que en parte es mi culpa. No supe qué responder. El ambiente se está poniendo muy húmedo de repente. Se movió con una eficiencia en cuestión de minutos. Había limpiado todo el desastre. Justo cuando la maestra Fan vino a regañarme, Anon salió rápidamente, probablemente para no perder la siguiente clase. Aún así, no pude sacarlo de mi cabeza el resto del día. Algo de la manera que manejaba las cosas, tan tranquilo y tan distinto a los demás, me dejó pensando. Más tarde, mientras caminaba por los pasillos, intentaba aguantar el dolor en mis piernas. Era uno de esos días en los que el dolor se extendía desde mis ovarios hasta mis músculos, y cada paso era una pequeña tortura. De repente vi a Anon caminando hacia la cafetería. Con la cabeza agacha decidí acercarme. Sentí la necesidad de agradecerle y, ¿por qué no?, invitarle a comer con mis amigos. Me puse a su izquierda rápidamente para darle una palmada en la espalda, pero en ese momento un mareo me golpeó, tan fuerte que casi me derrumba. Fue uno de esos mareos que aparecen de repente, y por puro reflejo mi brazo fue directo a rodear su cuello, aferrándome como si mi vida dependiera de ello. Recuperé la conciencia casi inmediato, pero ya era demasiado tarde. Tenía mi brazo rodeando su cuello, y él me veía extrañado. Con mi cerebro funcionando al máximo de su capacidad, solté lo primero que me vino a la mente. ¡Ey! Pero si es el MVP de la clase de cocina. Intenté sonar lo más casual posible, aunque por dentro me moría de nervios. Dios, por el amor de Jesús, Rector, su piel era sorprendentemente suave. No quería soltarlo, pero sabía que debía hacerlo, así que con una sonrisa nerviosa y sin ser casual y añadí: vamos, amigo, siéntate con nosotros. No te esponjes, te presentaré a mis amigos. Intenté sonar natural, pero mi cabeza solo pensaba en: Nicole, eres una genio.
Lo guié hasta el asiento con suavidad sin soltarlo, mientras Anon permanecía en un silencio absoluto, como si todo esto fuera lo más normal del mundo para él. Me daba la impresión que no se inmutaba por nada, lo cual era tanto intrigante como desconcertante. Una vez sentados, Curtis lo reconoció, de matemáticas, y Trent saludó de las clases de italiano. Parecía que Anon ya tenía algunas conexiones, aunque pequeñas, con el grupo. Nos pusimos a charlar un rato y al final resultó que el tipo en serio sabía cocinar. Pero luego vamos a repasar todo el fanfic. No, espera. Lormero, tú no... Tú no harías eso, ¿verdad, Lormero? ¿Verdad? No, pero... Nos pusimos a hablar un rato y al final resultó que el tipo en serio sabía cocinar. Intercambiamos algunos consejos y para mi sorpresa, Curtis se convirtió en un fan inmediato de su arroz. Aunque comer me dolía, no podía negar que su comida era un maldito manjar digno de los dioses. Que me calmaba. ¿Hay algo que este hombre no haga bien? Me pregunté mientras terminaba de devorar lo que pasó. Cuando acabamos de comer, pude evitarlo. Lo rodeé de nuevo con mi brazo, y esta vez con más confianza, y dije de manera relajada: «Viejo, realmente eres el MVP». Lo dije con una naturalidad que ocultaba los nervios que sentía al tenerlo tan cerca. La campana sonó, rompiendo el ambiente tranquilo del almuerzo, y todos comenzamos a levantarnos, y yo por supuesto no le quité el brazo de encima. No sabía por qué, pero me sentí extrañamente cómodo a su lado, como si fuera un amigo de toda la vida. Intentaba sonar calmada y le pregunté: ¿cuál es tu siguiente clase, MVP? Lo dije con un tono ligero, aunque en realidad quería saber si podía seguir cerca del resto del día. Música. Fue lo único que dijo. Escuchar esa palabra me hizo sonreír ampliamente, sin poder contenerme todavía más. ¡Oh, mira qué coincidencia! ¡Nosotros vamos para allá!, respondí rápidamente con un entusiasmo que no podía disimular. Curtis, siempre el orgulloso, intervino, hinchando el pecho. ¡Maldición! ¿Quién era? Vale. Tren por Triga y Curtis el otro, el Raptor. Nosotros tenemos una banda. Y no es por presumir, pero somos la banda oficial de eventos de la escuela. Era imposible no notar su emoción. Trent, por su típico tono de superioridad, añadió: Curtis tiene razón. Oye, ¿sabes tocar algún instrumento? Anon se encogió de hombros, un gesto pequeño, pero transmitía una leve aire de incomodidad. La verdad no, jamás toqué uno. Me uní al no tener ninguna acción. Las demás materias se me hicieron peores. Apenas sí sé que es un solo de guitarra, admitió, algo apenado. Sentí una pequeña punzada de decepción, demasiado buena para ser verdad. Pensé para mis adentros, pero no podía dejarlo en eso. Así que sonreí y le dije: vamos, nadie es perfecto, amigo. Te echamos un cable. Considéralo, tú me ayudas en cocina y yo te ayudo con esto. Los amigos se cubren las espaldas, ¿no? Quería que entendiera que no estaba solo, que este nuevo mundo que él estaba descubriendo ya tenía un grupo dispuesto a apoyarlo, y tener un pretexto para tocar su piel más seguido. Mientras pensaba para mis adentros: «Eres grande, Nicole». No podía evitar la sonrisa de satisfacción que se formaba en mis labios. Seguíamos caminando hacia la aula de música y me aseguré de no soltar a Anon ni un segundo. Mi brazo alrededor de su cuello, suave pero firme, aligeraba el dolor constantemente en mis piernas, como si su sola presencia fuera el bálsamo que me mantenía de pie. Al entrar, mis ojos rápidamente captaron la mirada venenosa de Fang. Genial. Esa rara otra vez. Suspiré mentalmente y acostumbrada a la hostilidad que nos tenían. No había ni una pizca de simpatía en su rostro mientras miraba a Anon, con esa intensidad que rozaba lo absurdo. «Vamos al fondo», dije con calma, guiando al grupo al lugar donde Fang no podía molestarnos tanto. Mientras nos acomodábamos, me incliné un poco hacia Anon, notando que su tranquilidad había sido rota por la mirada hostil de Fang. «No temas, amigo, es solo Fang. Tiene un tornillo suelto y nos odia. Ni siquiera sé por qué. Intentamos ser cordiales con ella, pero siempre hay gente así en todos lados. Solo ignórale. Y por todo lo que es sagrado en esta tierra, no digas su género de forma incorrecta. Es no binaria, y te lo digo por tu propia salud». Susurré con una sonrisa que intentaba resaltar la importancia de la situación. Anon asintió levemente,
agradecido por el consejo. Por un momento me quedé mirando al frente, pero mi mente seguía pensando en cómo podía conocerlo más a este chico, y entonces se me ocurrió una idea perfecta para pasar más tiempo con él. Aunque me tuve que separar de él para las siguientes clases, logré salir 5 minutos antes de la última y decidí buscarlo. Logré ver su horario en la clase de música, ya que él preguntó por el salón 406, y ahí vi cuál sería su última clase y dónde. Joder. Y funcionó. Lo vi salir de su clase dirigiéndose a la salida, pero logré interceptarlo, una vez más rodeado con mi brazo, que él lo vería como algo casual entre nosotros. Oye, MVP, le dije con un tono casual. ¿Quieres que te dé un tour por la ciudad? Por lo que me dijiste, sé que eres nuevo y... Justo cuando comenzó a sentir la emoción por el plan, fui interrumpida por el director, quien nos pidió que fuéramos a su oficina. Nos llevó a ambos para discutir sobre los créditos de Anon, mencionando la posibilidad de que yo lo acogiera en el club de las Swan Babies. En ese momento escuché las trompetas de Los Ángeles en mi cabeza. El destino estaba actuando, lo sé. Pensé emocionada. Sí, el destino es normero. Aún no supera esa mierda de Anon. Tienes que estar con Nick. Yo, maldita. Normero, por favor. Acepté fingiendo que lo hacía de forma normal y con advertencia de que sería algo pesado, pero que le echaríamos una mano en todo lo posible. Con una sonrisa tranquila y lo más convincente posible, no iba a dejar que pasara esta oportunidad. No, señor. Después de salir de la oficina, volví a insistirle con el tour, pero justo cuando pensé que había ganado, me llamó mi mamá. Me pidió que fuera a casa a ayudar con las cosas, y aunque por dentro me moría con las ganas de quedarme con Anon, no pude negarme. Con esa sensación de derrota, solté su cuello con pesar, y el peso del mundo volvió a caer sobre mí. Justo cuando dejé de sentir su piel suave en mi brazo, el alivio que su presencia me daba se desvaneció, y el dolor de mis piernas regresó con una tormenta implacable, y me fui casi sintiendo una mezcla de ansiedad y frustración, pero también con la emoción que le di al día siguiente, que volvería a verlo. Ansiaba que dejara usarlo como mi muleta otra vez, sintiendo su piel que de alguna manera calmaba el dolor y me daba un respiro en medio de este infierno cotidiano. Y bueno, chicos, esto ha sido el final del capítulo 13 de My Blue Scale Nick. Coméntenme qué les ha parecido y maldito Normero, la hiciste mujer, ya lo echaste a perder, cabrón. Y no olviden dejar su like y suscribirse para seguir temáticas más contenido. Yo soy Xcypher, les deseo un buen día.